Voy a hablarles sobre Malala Yousafzai. Malala es una activista internacional que aboga por los derechos de las niñas y las mujeres al tiempo que hace hincapié en los poderes transformadores de la educación y el diálogo y la paz. Nació el 12 de julio de 1997 en el Valle de Swat, en Pakistán, como parte de la comunidad Pashtun. Yousafzai asistió a la escuela de su padre, Shehuddin, corrió y se convirtió en una alumna estrella, mostrando un gran entusiasmo por aprender. Pero con la región y medio de un conflicto en curso, una larga guerra, un grupo extremista militante talibán había prohibido que las niñas asistieran a la escuela. En un viaje en autobús que regresaba a casa en octubre de 2014, Malala fue blanco específico y recibió un disparo de un pistolero talibán que formaba parte de un grupo de atacantes. Días después fue trasladada en avión a Inglaterra y con un grave traumatismo craneal comenzó el camino de meses de recuperación. El accidente provocó protestas y a su causa fue retomada todo el mundo, incluso por el enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial, Gordon Brown, quien presentó una petición en la que pedía que todos los niños y niñas del mundo volvieran a escuela para 2015. Esa petición conjunto a la ratificación del primer proyecto de ley de Pakistán sobre los derechos de la educación. En diciembre de 2012, el presidente pakistaní anunció el lanzamiento de un fondo de educación de $10 millones en honor a Yousafzai. Más o menos al mismo tiempo, el fondo de Malala fue establecido por la Asociación Mundial Vital Voice para apoyar la educación en todas las niñas del mundo. Por primera vez desde que le dispararon, hizo una aparición pública de 12 de julio de 2013, cuando cumplió 16 años, y se dirigió a una audiencia a 500 personas en las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Y posteriormente ganó el Premio Nobel de la Paz. Siguió asistiendo a la escuela en Inglaterra mientras que utilizó general de la vida artística de John Lennon. Él nace el 9 de octubre de 1940 en Liverpool. Estudió, ingresó y asistió a la escuela Quarry Bank High School en 1952. En 1956 obtuvo su primera guitarra, que fue donada por su madre, que no vivía con él por inconvenientes con su primer matrimonio. En 1957 conoció al artista Paul McCartney por las agrupaciones musicales que perteneció durante su infancia y por su gran voz y talento. En 1958, John Lennon cumple 18 años y escribe su primera canción llamada Hello Little Girl. En 1960 se constituyó el grupo mundial exitoso The Beatles, con varios integrantes del grupo. En 1968 se divorcia de su primer matrimonio debido al temperamento y a detalladas violencias que cometió contra su primera esposa, la cual informó a través de entrevistas y reportajes. En 1970 se disuelve el grupo The Beatles debido a varios inconvenientes y John Lennon comienza su vida artística como solista. En 1975 nace su primer hijo llamado Sean Ono Lennon, el cual fue con la cantante Jung Ono, el 9 de octubre de 1975, justo en el cumpleaños del artista. Y en 1980 John Lennon es asesinado por un fanático a través de un arma como una pistola que fue llegada hacia él, por el cual ese mismo año él muere dejando a su familia sola. Respecto al marco teórico, hemos analizado distintos aspectos, entre ellos la personalidad. La personalidad hemos estudiado distintas teorías y a su vez hemos encontrado otras que no habíamos visto en clases. Una de las teorías más relevantes que encontramos fue la de Jung, en la cual menciona que él divide a las personas en dos grupos, que son los introvertidos y los extrovertidos. A su vez, estos tienen distintas funciones, que son los de pensamiento, sensación, sentimiento e intuición, haciendo esto en total 8 tipos de personalidades. A su vez, otro aspecto que encontramos para el marco teórico son las competencias, que son las habilidades, conocimientos, actitudes que tienen las personas para desarrollarse en su día a día y poder sobresalir de un grupo o estar en una organización y trabajar en conjunto. Finalmente, otro aspecto que encontramos para el marco teórico es la resiliencia, que es la capacidad de sobrellevar los aspectos negativos que se están pasando día a día. Encontramos 12 características que tienen las personas que son resilientes, entre ellas que afrontan sus días malos con una sonrisa siempre, que están rodeados de personas que las ayuden a sobrellevar esta difícil situación, siempre mirar el aspecto positivo de las cosas que le pasan, aprender que esto solamente es del momento y que para su futuro les espera siempre algo mejor, y que cada cosa que les pasa están aprendiendo algo nuevo, para que en el futuro, si les pasa, poder aprender
y sobrepasarlo de una manera mucho más rápida. Los valores los vamos adquiriendo a lo largo de nuestras vidas, pero es principalmente en la infancia, niñez y adolescencia en donde los vamos moldeando a partir de lo que vemos en nuestros padres, profesores y amigos. Simon Dolan, el investigador con más de 30 años de este tema, nos explica que los valores son lecciones estratégicas aprendidas que nos enseñan que una forma de actuar es mejor que su opuesta si es que deseamos conseguir nuestro fin. Y también nos dice que los valores, nuestros valores, guían nuestras conductas hacia lo que pensamos que nos va a venir bien. Él también nos indica que los valores son ideales que le dan significado a la vida de las personas y que son evidenciados por las elecciones que hacen sobre sus prioridades, sobre las que actúan de manera repetida y coherente. Buenos días, mi nombre es Álvaro Peralta y en esta oportunidad me ha tocado exponerles sobre análisis de cada personaje, que en este caso son John Lennon y Malala. Bueno, el primer punto a comparar es la comunicación. Ambos personajes compartían una comunicación asertiva y verbal. Asertiva en el sentido de que defendían los derechos de las otras personas, pero al mismo tiempo no dejaban de lado los suyos, los propios. Verbal era que transmitían sus mensajes a través de la palabra hablada, pero una diferencia es de que John Lennon mantenía un estilo de comunicación también no verbal, ya que mantenía muchos gestos y muchos ademanes en los conciertos, en sus entrevistas. El segundo punto a tratar es la personalidad. Un factor que comparten ambos personajes muy influyente es la sociedad, pero tienen dos personalidades distintas. A Malala se le reconoce por ser una persona con mucho coraje, una persona muy resiliente, a diferencia de John Lennon, que lo caracteriza es por ser una persona a la defensiva, una persona punzante, pero una vez pasado todos estos como que paredes, llega a ser una persona muy cariñosa. El tercer punto son las competencias. Las competencias que más resaltan en Malala son el liderazgo, la comunicación efectiva y el aprendizaje constante. Bueno, como bien se sabe, Malala fue una activista política. De alguna u otra forma desarrolló lo que es el liderazgo para poder llevar a todo el público. Y comunicación efectiva porque tenía que transmitir un mensaje claro. Entonces, también supo cómo desarrollar esa competencia. Y en John Lennon podemos ver de que las competencias que más trabajó fueron la de trabajo en equipo, ya que era miembro de una banda de rock muy reconocida, una de las mejores. Y la segunda es el liderazgo, que para muchos, por no decir todos, John Lennon era reconocido como el líder de la banda. El cuarto punto que vamos a tocar son las actitudes y valores. Bueno, Malala, según el modelo Triaxal, es de modelo ético-sociable. Y John Lennon, según el modelo Triaxal también, es emocional de desarrollo. Inteligencia emocional, sí, ambos mantienen inteligencia emocional, tanto Malala como John Lennon han sabido cómo dejar de lado algunos problemas que pueden haber tenido en el momento para poder llevar a cabo alguna actividad y no fallar. Y bueno, ambas personas también son consideradas como resilientes. Saben cómo salir de las adversidades, de los problemas y poder tener su mejor desempeño en las cosas. Y bueno, eso es todo por mí. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Evidencias de una fuente para cada tema. Evidencia de comunicación de Malala. Ella era una de las mejores estudiantes, ganó muchos premios durante muchos años. También luchó por la igualdad de sus derechos, lo cual ofreció hablar diaria y anónimamente por el reportero con la BBC. Y también a su vez dio nombre a muchos documentales con New York Times. Las evidencias y análisis de comunicación de John Lennon. John declara como una persona escéptica, no cree en casi nadie, pero se convierte en un inactivo pasota. Al contrario, incrementa su quehacer creatividad comprometida al cambio radical de la sociedad. Es escéptico, más no liberal. Es activo, una persona pegada a la política revolucionaria, etc. Evidencias y análisis de personalidad de Malala. Malala era una joven pakistaní activista en pro de los derechos humanos, quien alcanzó la fama tras su trabajo en la BBC. Sus personalidades han servido de inspiración a miles de niñas y jóvenes alrededor del mundo. Es una persona llena de coraje, atributo para usar y dejar a un lado el miedo y exponer sus ideas.
Evidencias de análisis de la personalidad de John Lennon. John tenía un montón de cosas de las cuales tenía que protegerse y eso marcó su personalidad. Era una persona muy a la defensiva, era caótico y punzante por necesidad y debajo de eso era una persona completamente afectuosa cuando lo conocías muy bien. Aquella asociación, aquella mezcla era increíble. A Lennon se le rememoró también como un poeta, quizás como un escritor con influencias, pero por encima de todo, al británico se le recordará como un activista preocupado por la paz, una que irónicamente careció especialmente durante su propia infancia. Lennon ve la política como la mentira, la hipocresía y la compra de conciencias, reclamaba a gritos algo de verdad por la transformación del mundo y a pesar de todo reivindica el terreno de la movilización política, en ocasiones por la paz, en un acto de abiertamente político, estaba a favor de los pueblos contra el imperio británico y el imperialismo estadounidense, por la emancipación de las mujeres, por el amor y el goce, contra la manipulación de los medios de comunicación, etc. Fue cuestionado por su conducta y comunicación inherente. Tuvo el reto de vivir la vida con la sinceridad, coherencia e integridad con la que él vivió la suya. Y así como la música y el arte fueron su vida de salida de la vida frágil en la que creció en Liverpool. Deja también el ejemplo de asumir un compromiso total con las tareas que realizamos en la vida. Resultaron ser personas llenas de mucho coraje y liderazgo. Sus personalidades fueron ejemplo de muchas personas en el mundo. Fue un atributo que se usó para dejar a un lado el miedo y poder. Bueno, respecto al cuadro comparativo de personajes, yo le voy a hablar sobre Malala. Las fortalezas que ella tenía son varias, pero las más representativas para nosotros son la valentía, la determinación y la empatía. ¿Valentía por qué? Valentía porque ella decidió luchar y buscar sus derechos de la educación pese a estar enfrentándose a un grupo de terroristas. A su vez, la determinación porque después de que los terroristas hicieran un atentado contra ella y dispararle, inclusive en la cabeza, un balazo, ella se operó, sobrevivió a la cirugía y ya estando en otro país, siguió luchando por los derechos de la educación de las niñas de su país oriundo. Y empatía porque, como ya mencioné, estaba en otro país y ella podría seguir con su vida, pero ella tenía empatía por las niñas que aún seguían en su país y no podían tener la educación que ella ya estaba teniendo. Y por eso, años después, ella regresó a su país y continuó la lucha por los derechos de la educación. Las debilidades que encontramos es que cuando ella estaba luchando y estaba en el colegio, tenía una corta edad, por lo cual los adultos no le hacían caso a lo que ella estaba diciendo. A su vez, otras debilidades que ella tenía es que no contaba con los recursos necesarios para poder hacer que su voz se llegue a distintos países y la apoyen. Y otras es la preocupación, porque vivía en un lugar donde era incierto si vivías al día siguiente. Eso de John Lennon. Uno es el liderazgo, ya que John Lennon demostró tener la capacidad para dirigir grupos musicales al cual perteneció y a su propia agrupación The Beatles, donde estableció objetivos y metas que logró cumplir durante el transcurso de su carrera. 2. La determinación, ya que John Lennon ha tenido que tomar decisiones muy importantes en su vida que le permitieron crecer como artista y tener esta gran evolución en el ámbito artístico por sus decisiones. 3. Es el tema de la inteligencia emocional, ya que John Lennon, en un momento de expresarse, mostró tener una gran fortaleza para relacionar sus ideas y pensamientos sobre un tema en específico de una forma eficaz y directa, tanto en las entrevistas de televisión como en las reuniones de grupo. 4. El tema del compromiso, ya que John Lennon tuvo el gran coraje para plantearse metas y objetivos y tuvo la gran iniciativa de poder cumplir sus sueños relacionados a la música. Y 5 es el trabajo en equipo, ya que John Lennon siempre tuvo la coordinación para trabajar con varias personas, tanto en los grupos musicales al cual perteneció desde chico y en su propia banda The Beatles, donde trabajando juntos lograron conseguir el éxito mundial que tuvo en esa década. Oportunidades de mejora de John Lennon. 1 es la resiliencia, ya que John Lennon demostró no tener la capacidad para sobreponerse ante situaciones complejas, ni la capacidad de adaptarse a estas situaciones que le generaron impactos negativos durante el comienzo de su vida artística. 2. No tuvo aprendizaje constante, ya que, como sabemos, en su vida estudiantil y universitaria, John Lennon demostró no tener la capacidad para entender y aprender acerca de temas relacionados a la música, donde decidió salirse y él mismo emprender su carrera. 3. La soberbia y la corta edad. Como sabemos, John Lennon comenzó su vida artística con una corta edad, lo que le generó varios impactos negativos, ya que no tuvo la capacidad de tomar decisiones correctas en ese momento. Y la soberbia, ya que John Lennon durante varias entrevistas y reportajes brindó comentarios negativos hacia sus fans y hacia personas discapacitadas.
4. El tema de la violencia. John Lennon detalló que en su primer matrimonio con su esposa tuvo agresiones físicas y violencia hacia ella, lo cual se generó por un temperamento negativo que tuvo en esa etapa de su vida. Inspirándonos en la valentía y coraje de Malala, uno de los aprendizajes más relevantes para el equipo ha sido reconocer la importancia del autoconocimiento sobre los valores propios para proporcionarnos de herramientas adecuadas que nos van a formar criterios, ayudar a formar criterios que nos facilitarán y guiarán en nuestro proceso de toma de decisiones a lo largo de nuestra vida. Recomendaciones. Tenemos a Malala y su vida. Su contexto era muy difícil, pero ella supo cómo superarlos y hacer un cambio al respecto a eso. Con respecto a su edad, ella supo cómo manejar su fama para poder ayudar a distintos casos a los derechos de las mujeres. Por eso que una de las recomendaciones que tenemos hacia ella es que siga con esa fuerza y perseverancia que la caracteriza, para seguir ayudando en los casos por la lucha de la igualdad de los derechos y sobre todo en aquellos países o comunidades donde el derecho a estudiar es discriminado por su género. Además de ser una figura pública, debe mantener una imagen limpia para poder inculcar valores a los niños y a las personas. Bueno, y en cuanto a John Lennon, podemos analizar que su infancia fue muy difícil debido a que su papá lo abandonó y su mamá no estuvo con él en su niñez, debido a que tenía otro matrimonio y su esposa no le permitía vivir con él. Por lo que a temprana edad era una persona muy rebelde, inmadura y con muy pocos valores. Eso se sumaría a la muerte de su mamá, donde sufrió mucho y le dedicó 2 canciones donde expresa su sufrimiento. Esto se vio impactado posteriormente en su vida artística, donde cometió muchos errores, como la violencia hacia su esposa y comportamientos de inmadurez al burlarse de personas discapacitadas, por lo que se recomendaría trabajar su resiliencia, que es la manera de prepararnos emocionalmente para una serie de frente de situaciones difíciles, en lo cual no pudo superar el abandono de su padre también, y la muerte de su madre. Por lo que si mejoraría en este aspecto podría mejorar su seguridad, tomar mejores decisiones y tener mejor estabilidad emocional. Otro aspecto a mejorar en su vida es su inteligencia emocional, ya que como anteriormente señalé, él poseía muy poco autocontrol ya que agredía a su esposa. Esto se le podría sumar que además tuvo una etapa donde se vio involucrado con las drogas, que en su niñez además dejaría los estudios, por lo que muestra nuestra recomendación es que si hubiera mejorado su inteligencia emocional, le hubiese permitido tener mejores relaciones con su familia, amigos, además de desarrollar esta inteligencia de manera óptima, experimentar menos estados emocionales negativos, con lo que le hubiera ayudado a Lennon a tener menos experiencias negativas. En el presente trabajo realizado comprendimos que logró ser un reto definido el análisis de comparación para permitir concretar diferentes factores de comunicación, personalidad, comunicación, competencias, actitudes, inteligencias emocionales y resiliencia de estos personajes en su desenvolvimiento en distintos modelos de gestión de recursos humanos que contribuyen al incremento de eficiencia y eficacia al dictar sus pensamientos e ideas dentro de sus ambientes favorables en situaciones en las que ellos se ven enfrentados a diferentes retos que en su actividad diaria se presentan. Además, estos personajes, junto a sus capacidades y habilidades, lograron desenvolverse eficientemente para llegar a las personas y dictar sus propias ideas.